Hechos 16. Versículos 32 y 33. Es el famoso encuentro del carcelero de Filipos con el apóstol Pablo. Luego que Dios hace un gran milagro en medio de la cárcel y suelta las cadenas del apóstol Pablo y de Silas. Y el carcelero se quiere matar porque piensa que se le han escapado los presos. Pero cuando Pablo le dice, estamos todos aquí adentro, cambia de intención. Y les hace una pregunta y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, pues qué interesante el episodio. Y luego viene el versículo 32 y 33 que vamos a leer en este momento. La palabra del Señor dice así, leamos todos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra leída. Aquí está este vaso, necesitado de ti, de tu sabiduría, de la guía de tu espíritu, y este pueblo también. Si tú no nos guías, no nos hablas, no nos interesan otras voces. Por tal razón invocamos tu nombre. Invocamos para que tú sanes vidas, las transformes, las cambies. Que si hay también problemas de salud y quieres sanar mientras predicamos, tú puedes hacerlo. Que tú hagas lo que a ti te plazca es nuestro anhelo. Porque tú siempre glorificarás, engrandecerás y bendecirás tu nombre. Por eso, bienvenido Espíritu Santo en nuestro medio. Dirígenos y permítenos tener un servicio donde tu presencia sea notada y sea de bendición y de transformación a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Queridos, un día vi una película que me llamó la atención. Un tren desbocado que no lo podían detener. Y la película se basa precisamente en una cantidad de episodios que tienen que ver con el tren desbocado. Al final logran detenerlo antes que haga daño. Quiero pensar en la iglesia no como un tren desbocado, sino como un tren que camina a paso raudo, trayendo en medio de su caminar circunstancias transformadoras, impactando la vida de cada uno de los miembros de la comunidad. Veíamos en el texto bíblico que este carcelero estuvo a punto de matarse como consecuencia de haber fallado en su trabajo aparentemente. No es que él hubiese fallado en su trabajo, sino que el Espíritu Santo obró a través de la vida de dos presos, de dos personas que estaban en medio de la cárcel, condenados precisamente por hablar la palabra de Dios, por hacer cosas en el nombre de Jesucristo y por traer alboroto como consecuencia de lo que pasó en medio de la ciudad, y los metieron a la cárcel. Allí, estando en la cárcel, ellos empiezan a hacer algo muy sencillo, muy importante y de una profundidad indescriptible: adorar a Dios. Estaban adorando y cantando himnos al Señor. Y en medio de tal situación se presenta Dios y obra, rompiendo las cadenas de todos los presos. Y en ese momento entra el carcelero y ve que las cadenas de todos y las puertas de la cárcel están abiertas, y él pensó lo peor. Para un servidor del ejército romano, fallar
de tener a alguien que está a su cargo como preso. Cualquier soldado que dejara escapar a un prisionero de la celda, o si era en el campo de batalla, en el campo, y lo dejara escapar, tenía que pagar la vida de ese preso, de ese prisionero, con su propia vida. Y él iba a tomar su espada, poniéndosela en el vientre y echándose sobre ella. Le dijeron, no te hagas daño, todos estamos aquí. Esa es la situación en medio de la que se encuentra el texto bíblico que leímos. Pero pensemos en nuestra iglesia. Pensemos en que nuestra misión es predicar y bautizar discípulos. Ese es el mensaje. Nuestra misión como iglesia es predicar y bautizar discípulos. Quiero que consideremos, antes de entrar al año 2014, cuáles son las cosas vitales para la vida de la iglesia, que no solamente tienen que ver egoístamente con la iglesia, sino que tienen que ver con sus vidas también. Porque cuando nos consagramos a Dios, cuando nos dedicamos a cuidar la obra de Dios, la parcela de Dios, el reino de Dios, cuando nos dedicamos a hacer la obra de Dios, Dios cuida de nosotros. Y creo que a veces el mensaje que no se entiende es ese. A veces pensamos en que me cuiden a mí. Yo tengo necesidad. ¿Saben una cosa? Nadie, absolutamente, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus padres son más fieles que Dios. Nadie es más fiel que Dios. Cuando usted y yo cuidamos del reino de los cielos, Dios guarda de nuestras vidas. Si hay un ejemplo que yo pueda darle a ustedes de mi vida, no es de las grandes cosas que he hecho, porque lo que haya sido considerado grande no lo he hecho yo, lo ha hecho Dios, el Señor. Pero una cosa que sí les puedo decir es que Dios ha sido fiel. Que Dios no nos ha dejado ni nos ha abandonado. En el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, el carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Hablaron la palabra del Señor, y esa es una responsabilidad de la iglesia. En el año 2014, ¿qué vamos a hacer? En el año 2014 necesitamos dedicarnos a hablar la palabra de Dios. Jesús vino. Todo el hecho de la celebración de la Navidad es que Jesús vino a hablarnos la palabra del Señor. Jesús vino a mostrarnos el camino de la salvación. Jesús vino a mostrarnos la senda de escape que teníamos a la muerte eterna. Jesús vino a mostrarnos que en el Padre hay esperanza, hay salvación, hay consuelo por la obra poderosa de Jesús. Miren lo que dice Juan 3. Juan 3, 21 al 23. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y allí estaba con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Jesús vino en primer lugar a hablarnos el camino del Señor, pero la gente se bautizaba. ¿Por qué la gente se bautizaba? Porque la gente entendía que el bautismo era un acto y una señal de arrepentimiento. Cuando ellos se bautizaban, estaban diciendo, estamos muriendo a una vida conforme a nosotros, estamos muriendo a una vida conforme a pecado, estamos viviendo una vida conforme a la carne, pero estamos bautizándonos para cambiar.
porque vamos a ser diferentes, porque entregamos nuestra senda al Señor para que Él haga con nosotros como le parezca. Una de las cosas que yo empecé a notar desde que llegué a esta iglesia fue que todo el mundo me decía, no, pero bautizarse, eso es algo muy serio. Eso es un compromiso. ¿De veras? Es más serio el bautizarse que el haber tomado una decisión de fe por Jesús. ¿Entienden la pregunta? Cuando usted le dice a Jesús que cree en Él, y quizás aquí es donde está el problema de muchos, cuando usted le dice a Jesús, creo en ti, sálvame, perdona mis pecados, usted está haciendo algo muy serio. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted le está diciendo, te tomo como Señor de mi vida. De aquí en adelante mi vida la voy a vivir de acuerdo a ti. Mis deseos y mis pasiones están sometidas a ti. Mis planes están en ti. Mi futuro eres tú. El anhelo de mi vida eres tú. ¿Les parece a ustedes poquito ese compromiso? ¿Es serio? La persona que toma la decisión de entregarle su vida a Jesús está muriendo a sí mismo. Está diciendo, quiero vivir la vida que tú tienes para mí. Y eso fue lo que Jesús hizo. Si ustedes notan, Jesús dejó el cielo y se humanó, haciéndose hombre, encarnado en el vientre de María. Eso ya es humillación de por sí para Jesús. Porque Él es Dios. Y es una naturaleza soberana, suprema, y por encima de la humana. La naturaleza humana es imperfecta y es pecaminosa, y Él es Dios. Cuando Él baja y toma la naturaleza humana, ¿qué está haciendo? Se está humillando. Y al hacer eso, está dispuesto a seguir el camino y la senda de los hombres en debilidad. Pero no le bastó eso, sino que incluso vino y subió a la cruz. Primero nos habló del camino de la fe en Dios. Vino y nos mostró el amor de Dios el Padre. Pero segundo, nos mostró el amor práctico cuando subió a la cruz. Cuando subió y murió por nosotros, estaba diciéndonos, yo los amo de tal manera que doy mi vida por ustedes, para que ustedes vayan de donde yo vengo, para que ustedes tengan vida eterna, para que ustedes tengan perdón de pecado. Y antes que vayan a la eternidad, ustedes tengan la ayuda, el consuelo, el apoyo de Dios a través del Espíritu Santo, y así puedan vivir vidas mejores de las que viven hoy. Amén. ¿No es maravilloso lo que Dios nos ha dado? Amados, Jesús vino a hablarnos la palabra del Señor. Ve, Jesús vino a ser discípulos. El apóstol Pablo, en el segundo de Corintios, capítulo 5, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice que el propósito de nuestras vidas era, el propósito de Él venir fue hacernos discípulos. 2 de Corintios 5, 20. Y dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Servirle a Dios. Vivir para Él. Primero, entregarle tu vida a Él. Y segundo, vivir para Él. Fíjense, amados, este no es un asunto duro o complicado de entender, es fácil de entender. Lo que es duro es vivirlo. Eso sí es duro. Eso sí es difícil. Jesús vino a ser discípulos. Jesús no vino a ser creyentes. ¿Ustedes saben que hay gente que cree en todo? Usted les dice, miren, ahí hay una vaca que murió y le dejaron la ure por fuera y todavía puede ir a ordeñarla que le va a dar leche. Y la gente lo cree. Déjame contarle una historia. En Colombia
hace rato hay una modalidad de robar dinero de la manera más fácil. Le dicen a la gente, usted traiga su plata aquí y nosotros le damos hasta el 170 y hasta el 500%. ¿Sabe cómo se llama eso? Exactamente. Y no son las de Egipto, pero son tan duras como esas, porque las roban a la gente sus ahorros. Es decir, la gente deposita su dinero, viene la primera vez y le dan una cantidad de dinero, viene la segunda y la tercera vez y no hay. Amados, la gente lo sabe, las noticias lo dicen, conocen a un sinnúmero de personas que han sido robados y todavía la gente caída del zarzo, de la hamaca y de la cama, que son trancados y cerrados por dentro, van y ponen su dinero en una pirámide. Exactamente, ¿saben por qué? Por avaricia. Porque los seres humanos siempre estamos pensando en lo material como lo más importante. Lo más importante de su vida no es lo material. El viernes, ayer, antier, enterramos a mi suegro. Y yo no vi que le pusieran ni el van, ni la casa, ni la cuenta de ahorro, ni los cheques en el ataúd. Yo no vi que le pusieran nada de eso. Lo único que dejó fue el dolor de su ausencia. Lo único que se llevó fue lo que hizo en vida por Dios. Eso sí se lo llevó. Todo lo que hizo por Dios se lo llevó con él. No era que se lo hubiera llevado en ese momento en el ataúd, es que esas cosas estaban ya delante de la presencia de Dios. Y fueron adelante de él. Eso es lo que tú te llevas el día que te mueras. Lo que has hecho por Dios. Todo lo que tú has hecho por Dios. Hay gente que sirve en las iglesias y dice, no, tantos años servidos para nada, porque tal y tal y tal cosa. Olvídense, lo que ustedes hacen para Dios, eso tiene recompensa. Amén. La recompensa no está aquí. La recompensa no se la da ni la iglesia, ni el pastor, ni los líderes, ni el reconocimiento, ni el diploma. Eso está allá anotado con la tinta del Cordero, allá arriba en los cielos. De manera pues, mis amados, que lo primero que Dios hizo, Jesús vino a hacer, fue discípulos. Dios ha deseado que creamos en Él y nos convirtamos en embajadores que ruegan al mundo que se conviertan en discípulos del Señor Jesús. A eso ha venido Jesús. A hacer de nosotros embajadores. Que le digan al mundo, que le recuerden al mundo que la vida no es para vivir detrás de un materialismo o de reconocimientos, sino para hablarle al mundo que hay un tiempo de espera de la paciencia y de la bondad de Dios, pero que ese tiempo va a pasar y cuando pase, el que no haya entregado su vida a Jesucristo se va a quedar para ir a un infierno eterno, perdido y extraviado, lejos de la presencia de Dios. Entonces, mis amados, pensemos, en el año 2014, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser embajadores de Jesús? Una de las características de la iglesia norteamericana es que todos son embajadores. Cada 6 meses se mudan de iglesia, cada año se mudan de iglesia, cada 2 años se mudan de iglesia. Son embajadores de iglesia en la iglesia. Pero ese no es el tipo de embajador que Dios quiere. El embajador que Dios quiere es aquel o aquella que va y le habla al que no conoce a Jesucristo y le dice, Jesús tiene un plan de vida para ti. Jesús entregó su vida para darte salvación y esperanza. Lo único que Él espera es que usted le entregue su vida. Y si tú le entregas su vida y le sirves, Él nunca te abandonará, Él no te dejará. Él cuidará de tus intereses, Él cuidará de tu familia, Él cuidará de tu vida y te llenará de bendiciones cada día. Eso es lo que Dios promete. Amén. Dios no promete puestos en la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? A veces cada año la gente, algunos se resienten porque el puesto que querían, porque no sé qué. Amados, el Señor Jesús no vino a repartir puestos en la iglesia. Vino a que le sirviéramos, sí.
Pero el mayor servicio que se le puede dar a Dios es la fidelidad, la entrega, la consagración y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Tú hablas inglés? Háblale al hindú que está al lado tuyo. Háblale al tahitiano, al vietnamita, al coreano, al africano que hay al lado tuyo, en tu trabajo. Comparta el Evangelio, porque eso es lo que el Señor nos llamó. Para eso el Señor nos salvó, para que esparciéramos el mensaje de salvación. Y una de las metas de esta iglesia en el año 2014 debe ser predicar el Evangelio, compartir el Evangelio con quienes no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Están dispuestos a hacerlo? Dos. En el versículo 33 de Hechos 16, dice: y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Miren, hermanos, cuando yo me convertí, o el Señor me salvó, no había nadie de la casa Castro o de la casa Chávez que conocieran a Jesús. Mi abuela Ercinia era una católica que constantemente estaba en el templo y había sido tan consagrada en su juventud que el cura le regaló una Biblia católica. Eso es extraño, que un cura le regale a un parroquiano una Biblia. Pero de ahí era lo máximo. Mi padre era muy católico también. Él se iba todos los días prácticamente a la iglesia. Ya les he contado la historia de mi padre. Iba a la primera misa, la de las 5 de la mañana, la de los gallos. Y cuando salía iba a la tienda del lado y se pegaba el primer doble de aguardiente. Y con eso empezaba el día. La diferencia del Evangelio es que transforma y cambia vidas. La religión no cambia a nadie. Es más, si usted quiere convertirse en bautista, no pierda su tiempo. Porque eso no lo cambia usted. ¿Quién cambia? Jesucristo. Nosotros somos bautistas. De mi parte, yo estoy convencido de lo que enseña la iglesia evangélica, que es, o bautista, que es la palabra de Dios. Pero la religión no cambia. Quien cambia es Jesucristo, quien transforma es Jesucristo, quien impacta la vida de otros es Jesucristo. Si usted conoce de un hogar, si usted conoce de una familia que está teniendo peleas, envidias, detracciones, hay adulterio, hay engaño, esa es la familia que usted debe escoger para compartir el Evangelio de Jesucristo, porque usted es un embajador de Cristo. Y esa gente necesita de Cristo. Y ellos necesitan que alguien les hable del amor, de la esperanza que hay para vivir. Necesitan que alguien les diga que pueden vivir una vida mejor que la que viven. Que no tienen que estarse matando, golpeando, pegando, porque Jesucristo trae paz al corazón, transforma vidas y cambia vidas. Y eso es lo que yo quiero que hagamos como embajadores de Cristo en este año 2014. Nos convirtamos todos, tomemos hoy la resolución de convertirnos en embajadores, y ya lo somos. Porque aquí dice que eso fue lo que Cristo vino a hacer. No es que ustedes van a hacer, lo que pasa es que no lo estamos ejecutando. Pero ya lo somos. Por encargo de Jesús, como misión de Jesús, ya lo somos. Somos embajadores. Bueno, dice que como embajadores les habló la palabra del Señor, pero ahora les sirvieron a los apóstoles, tanto a Silas como a Pablo. ¿Leímos el versículo 33 ya? Sí. Ok, dice que los tomó en aquella hora de la noche y les lavó las heridas. Y luego fue bautizado. ¿Quién? El carcelero.
¿cierto? Les habló de la palabra de Dios y los sirvió. Les habló Pablo la palabra de Dios y luego el carcelero sirvió a los apóstoles. Luego de oír la palabra, el carcelero tomó a los apóstoles, les lavó sus heridas. Esto demuestra cambio de mente como parte de haber recibido el evangelio. De opresor pasó a servidor. ¿Cómo lo ven? Amén. No sé quién dijo el amén, pero ese amén vale la pena. Amén. Cuando usted sirve en el nombre de Jesús es porque usted ha experimentado el impacto del evangelio en su vida y usted se dispone a servir, no por religión, sino porque hay el deseo de servir como el resultado del impacto de la salvación en tu vida. Este hombre tomó a Silas, a Pablo, y les lavó las heridas que le dejaron los grilletes en las manos y en los pies, en los tobillos. Les lavó las heridas, los curó, los sanó. Después de haberles preguntado, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y así fue como me desvié del tema, porque empecé diciéndoles que yo fui el primero que entregué mi vida a Jesucristo, de la casa Castro y de la casa Chávez. ¿Chávez o no Chávez lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que cuando una persona entra a los pies de Jesucristo, su familia es impactada por el poder del Evangelio y poco a poco empiezan a venir a los pies de Cristo. Mis hermanos conocen del Evangelio y le sirven al Señor. Mi padre le sirve al Señor después de muchos años de vivir siendo un alcohólico. Mi padre hoy le sirve al Señor. Es un hombre manso, es un hombre consagrado a Dios, lo mismo que mi madre, una mujer que está consagrada a la evangelización. Pero no solamente ellos, mis tíos, mis primos, mis primas. ¿Todo por qué? Porque una persona conoció el Evangelio y el Evangelio empezó a penetrar todos los rangos de la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados, pero no solamente eso. Cree en el Señor Jesucristo y sirve. Como resultado de que has sentido el impacto en tu mente y en tu corazón del Evangelio de Jesús. Una de las primeras cosas que yo sentí en mi corazón, el anhelo y el deseo de hacer, fue compartir el Evangelio de Jesucristo con otros cuando le entregué mi vida a Jesús. ¿Estamos? Amén. ¿Qué harás en el 2014? ¿Cuál es tu afán en el 2014? ¿Cuál es tu carrera en el 2014? Un día yo hice un pacto con el Señor. Yo le dije, Señor, yo me entrego a hacer tu obra. Tú encárgate de cuidar de mi esposa y de mis hijos. Creo que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida después de haberle entregado mi vida a Jesús. ¿Saben por qué? Porque a veces usted se angustia y se agobia. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer para educarlos? ¿Cómo voy a hacer para enseñarles, para mostrarles el camino? Yo no les invito a que sean religiosos con sus hijos, sino que vivan una vida auténtica cristiana y ellos aprenderán de usted viéndole a usted. Y ellos caminarán de acuerdo a Dios, porque han visto sus pasos y sus caminos en el Señor. Cuando ellos ven la fidelidad suya, ellos aprenden de usted a ser fieles a Dios. ¿Ve? De servirles pasó a ser bautizado. Versículo 33b. Dice, y les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Mire, amados, en el Mateo 28, 19, hace poco prediqué sobre este versículo, pero estos versículos, los tres últimos de Mateo, pero hoy quiero volver a retomarlos. ¿Sabe por qué? Porque Mateo 28, 18 al 20 es nada más y nada menos que la misión que se le ha encomendado a la iglesia. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de todos los cristianos. La misión que se nos ha dado a los cristianos es esta:
Mateo 28, 19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les pidió que hicieran? Que fueran buscando ¿los qué? ¿Los qué? Los discípulos. El Señor nos pidió que buscáramos discípulos. El Señor no nos pidió que les dijéramos, cree en Jesucristo, entrega tu vida y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿A cuántos les ha cortado la cabeza? Como a 25, como a 30. ¿Y dónde están 3 días luego, una semana luego? No aparecen. ¿Qué nos dijo el Señor que hiciéramos? Un discípulo no se construye de la noche a la mañana. El discípulo hay que quemarle tiempo. La labor que Dios le encargó y la misión a la iglesia es hacer discípulos. No es solamente predícales de Cristo y déjelos tirados. No. Por eso es que es importante que usted venga a la iglesia. Por eso es que es importante que usted aprenda el discipulado en la iglesia. Por eso es que es importante que usted se consagre, que usted se dedique y diga durante la semana, tal día para ir el domingo a adorar, a alabar a Dios, pero tal día para ir a aprender de la Biblia, para yo poderle hablar a otros, para yo enseñarle a otros, para poder cumplir mi misión, la que Dios me ha dado a mí personalmente, de hacer discípulos. ¿Sabían ustedes eso? Al principio los vi felices, ya después los estoy viendo como amargaditos y como tristes. ¿Qué pasó? ¿Está pensativa? Okay. Bueno, eso me gusta, el hombre está pensativo. Si está pensativo quiere decir que está haciendo sentido para tomar conclusiones, decisiones. Entonces la pregunta a hacernos es, ¿qué importancia tiene que estos jóvenes se hayan bautizado hoy, estas señoras, estas damas? ¿Qué importancia tiene que se hayan bautizado hoy? Amén. Lo que pasó fue que se hicieron discípulos obedeciéndole a Dios de bautizarse. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Si mi decisión de entregarle mi vida a Jesús es suficiente completamente, cuando yo decido bautizarme estoy diciendo, me bautizo porque creo en Jesús, me bautizo porque sé que perdonó mis pecados, me bautizo porque sé que es mi Señor, me bautizo porque estoy seguro que me salvó de la condenación eterna, y ahora me bautizo dando testimonio que de esta manera seguiré a Cristo haciendo su obra. Y doy evidencia, ¿cómo? Bajando las aguas, bautizándome, muriendo ritualmente, muriendo simbólicamente al bajar las aguas. ¿Ustedes vieron que a todos les mojé hasta el último copete que tenían? ¿Por qué? Porque la idea es quedar sepultado bajo el agua, para que salgan. Es simbólico. El bautizo ese no cambia a nadie. Todos los que entraron pecadores, salieron pecadores. Los que entraron arrepentidos, salieron arrepentidos. Es simbólico, pero es un simbolismo de obediencia. Es una imagen mostrada a ustedes, al público, diciendo, de hoy en adelante me consagro a hacer la obra de Dios. Desde hoy en adelante me consagro para vivir tal como Dios quiere. El agua del bautismo está sobre mi cuerpo, sobre mi vida, en un pacto que yo he hecho con Dios de servirle. Esa gente que se bautizaba no solamente asistía al templo, estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. En el principio, cuando el Evangelio empieza, el que era discípulo tenía que estar dispuesto a morir por Jesús. Y ¿saben una cosa? Es más fácil que me maten de un solo golpe, de un solo garrotazo, que vivir todos los días dando testimonio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Me quieren matar? Máteme. ¡Pum! O lo ahorcan
sacan a uno y sí, patalea por 3 minutos, 5 minutos, pero murió. Pero vivir todos los días llevando a cuesta la cruz de Cristo, eso no es fácil. Cuando lo insultan a usted por ser cristiano, cuando le quitan privilegios por ser cristiano, eso no es fácil. Pero eso es lo que el discípulo es. Dar testimonio en medio de un mundo agreste, en medio de un mundo enemigo del reino de los cielos. Pararse firme y decir, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y yo vivo de acuerdo a lo que Dios quiere porque yo quiero y he comprometido mi vida para serle fiel a Jesús. Eso es un discípulo. El creyente, sí, yo creo. Hay mucha gente que es creyente, pero viven como se les da la gana. Mienten, se emborrachan, adulteran, engañan, van al templo cuando se les da la gana, le sirven al Señor de acuerdo a lo que les conviene. El discípulo no. El discípulo entiende que tiene que ser fiel y obediente a su maestro. 2. El discípulo entiende que tiene que ser fructífero. El discípulo tiene que dar fruto. Y 3, el discípulo se compromete en la extensión del reino de los cielos. ¿Quiénes son los que hablarán del Evangelio de Jesucristo? Sus hijos, los que han creído en Él. ¿O no? Nuestra responsabilidad, la de todos nosotros, es compartir el Evangelio, hacer discípulos, enseñarles el camino del bien y de la esperanza, enseñarles cómo ganar a otros, enseñarles cómo vivir en tiempos difíciles. Si los discípulos se bautizan, ¿qué significado tiene esto? Veamos lo que dice Mateo 28:20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he. Wow. ¿Se lo repito? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Supongamos que hay cosas del Antiguo Testamento que no tenemos que guardar. Supongamos, como la ley, ¿cierto? Alright. So, aquí empieza el Nuevo Testamento. A ver. Como mi Nuevo Testamento, ¿no? Como esta Biblia no tiene mucho trajinar atrás, no tiene muchas cosas atrás, solo unos cuantos mapas nada más. Este pedacito nomás hay que guardarlo. ¿Usted sabe cuánto hay ahí? Suficiente para toda la vida. No solo las cartas de Pablo. Todo lo que dice el Nuevo Testamento. Lo que Jesús nos dijo. Lo que Jesús nos enseñó. Lo que nos dijo Pablo. Lo que nos dijo el apóstol Juan. Ustedes saben la cantidad de material que tenemos para aplicar a la vida. Si fuéramos a aplicarle solamente el Nuevo Testamento, a eso añádale el ejemplo de los héroes del Antiguo Testamento que hicieron grandes cosas por fe. Eso añádale los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento a los profetas, que muchos de esos se aplican a nosotros. Por ejemplo, Isaías se le llama el prototipo del Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Que antes de que estuviera el Nuevo Testamento, el apóstol, el profeta Isaías ya hablaba de evangelizar a las naciones, de llevar el mensaje del que habría de venir al mundo. Mi siervo, este le hablará al mundo y traerá a las naciones a mí. Entonces estamos hablando de mucho, mis amados. Pero miren lo que dice Mateo 28:20. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí. Solo después de eso, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Ven la promesa de Dios? Pero la promesa de Dios es última. Antes de la promesa de Dios viene la receta de qué es lo que usted y yo debemos hacer. Solo los felicito. Tenemos muchas cosas que hacer. Y eso en sí produce excitación al pensar que el año 2014 viene y tenemos una misión en nuestras manos que cumplir.
¿No les parece? A mí me motiva. Hace alrededor de 2 años y medio, 2 años y medio, el enemigo le puso una tranquita a las ruedas de la Iglesia Bautista Central y nos medio entretuvo. Y empezamos a mirarnos a nosotros mismos y empezamos a tener discordia entre nosotros mismos. Y ¿saben una cosa? El enemigo se rió, pero nos detuvo, que fue lo que más me dolió en el corazón, detuvo la misión. Ahora, lo lindo y lo hermoso de Dios es que en medio de que nosotros estábamos detenidos, Dios estaba obrando y estaba haciendo. ¿No es fiel Dios? En este tiempo hemos superado la tranca por la gracia y la misericordia de Dios, pero ahora Dios quiere que nos consagremos y nos entreguemos a hacer lo que Él quiere. ¿Y qué estábamos haciendo? Les voy a decir algo más. Una de las cosas maravillosas que está pasando entre muchos escritores evangélicos en el día de hoy es que están recuperando verdades bíblicas que la iglesia por mucho tiempo no practicó. Practicamos la nostalgia denominacional, practicamos la costumbre denominacional y hablamos de lo que otros habían dicho y se nos olvidó cumplir en sí muchas veces lo que la palabra de Dios decía. Y una de las cosas que están diciendo estos hombres, escritores como Alan Hirsch, dice lo siguiente: la organización eclesiológica de la iglesia tiene que ser hecha de acuerdo a la misión de la iglesia. ¿Cómo estaba trabajando la iglesia del siglo XX? La iglesia del siglo XX, finales del siglo XIX o siglo XIX y XX, trabajaba al contrario. La eclesiología estaba mandando de cómo era que trabajaba la iglesia. Lo que ellos están diciendo es, la misión determina la eclesiología de la iglesia. ¿Sabe lo que están diciendo? De acuerdo a la misión que Dios nos ha dado, de acuerdo a la misión que nosotros tenemos, nos organizamos. Las estructuras administrativas, los formatos de gobierno no tienen sentido si no son apropiados a cumplir la misión que tenemos por delante. Amados, en eso no solo hay sabiduría y revelación de Dios. No es de acuerdo a tradiciones humanas, es de acuerdo a lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. Es de acuerdo a lo que Dios ha querido hacer en nuestras vidas. Y cuando dice el apóstol, Jesús, porque fue Jesús quien dijo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, ¿saben? Que guardaran todas las cosas incluye el bautizarnos, el testimonio de nuestras vidas, la obediencia a la evangelización, dispuestos a dar la vida por el evangelio, dispuestos a morir si es necesario por el evangelio, a profetizar con nuestros labios la palabra de Dios de tal manera que impacte al mundo en el cual nosotros estamos, que si tenemos a gente en contra nuestra, que si nos persiguen, que si no nos aman, que si no nos quieren por causa del evangelio, no por causa de rebeldía, no por causa de majadería, no por causa de orgullo, de soberbia, sino por causa del evangelio, nosotros debemos decirle a eso, bienvenido. ¿A alguien le gusta eso? A nadie. Yo soy el primero que digo no. Pero saben una cosa, Dios es el que se encarga de pagarle a cada uno lo que merece. Pero a nosotros, su pueblo, Dios nos tiene para grandes cosas. ¿Y qué grande cosa es el predicar el evangelio al mundo? ¿Qué grande cosa es librar a un mundo que está perdido, sin esperanza, sin futuro y sin consuelo en el mañana? Y hablarle de que tiene futuro, que tiene consuelo y que hay una esperanza para ellos en Jesucristo es algo maravilloso. ¿Saben?
lo que cambió mi vida el Evangelio? ¿Sabe lo que Dios hizo a través de que yo entregara mi vida a Jesucristo? No solamente mi vida cambió y tuve la oportunidad de levantar una generación diferente a la mía, tener un hogar diferente al de mis padres. Y aunque muchos lo logran y lo pueden a través de la carne, ciertamente no es a través de la carne que Dios quiere que vivamos, sino de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a la verdad de Dios. Pero a mí la vida me cambió por el solo hecho de haber creído en Jesucristo, de haberle entregado mi vida a Jesús. Eso hizo de mí alguien diferente. A mí no me gustaba la escuela, a mí no me gustaba estudiar, yo no era la persona, el mejor alumno de la escuela nunca fui yo. Pero cuando el Señor me cambió, desde que le entregué mi vida a Jesús, he sido un alumno destacado. Porque yo no sirvo al Señor para mí, sino a Él y para Él. Y esa es la diferencia. ¿Saben? Muchas personas vienen al templo, leen la Biblia y oran. De vez en cuando predican a alguien, le comparten el Evangelio a alguien. Pero hasta ahí no pasa nada. Hasta que usted no le ponga determinación, pasión y entrega a eso, las cosas no van a ser diferentes en tu vida, en tu hogar y alrededor de tu vida. Si algo yo tuviera que recomendarte para el año 2014 es apasionate por Cristo. Cuando te digo conságrate al Señor, estoy diciendo que tu mente, que tu pensamiento, que tus ideas estén centradas en el reino de los cielos. Sencillo. ¿A qué hora empieza el culto? A las 11. A las 11, porque empieza con la escuela dominical. Don't be wise. A las 11 empieza el culto de escuela dominical. Porque hay que enseñar la palabra de Dios. ¿A qué hora se levanta usted? No, supongamos que usted ya está viejo como yo y entonces empieza a despertarse a las 6 de la mañana y ya no puede dormir bien y se levanta a las 7 ya de pie. Pero ¿a qué hora usted empieza a arreglarse para venir al templo? Como el culto empieza a las 11, usted empieza a arreglarse un cuarto para las 11. ¿No? Tiene que manejar 20 minutos entre la casa y la iglesia, 20 minutos. Total. Eso es escuela dominical. ¿Hay pasión en eso por Jesucristo? ¿Qué hay? Carne. ¿Estoy viviendo de acuerdo? Amén. El pastor dice que si usted lee 3 capítulos al año, se lee la Biblia entera, pero no tengo afán, va a leerme un versiculito hoy. Mañana se le olvida, pasado mañana se acuerda de nuevo y dice, voy a leerme 2 para recompensar el que no leyó ayer. ¿Hay pasión en eso por Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le entregó a Jesucristo un alma? Cuando usted diezma, ¿cómo usted diezma? ¿Dándole el 9%, el 8% y recordándole al Señor lo que le dio la semana pasada? ¿Hay pasión en eso? Cuando usted ofrenda, ¿cómo usted ofrenda? Con un hueco en el bolsillo. Y por equivocación saca uno de 100 y un perverso. Uno de a peso. No hay pasión muchas veces.
para el reino de los cielos. Venimos sí a la iglesia. ¿Cómo venimos? Cuando se nos da la gana. A la hora que se nos da la gana. Y no estoy siendo grosero, estoy diciendo que es que así vivimos. En el año 2014, toma la decisión de que haya pasión en tu corazón por buscar de Dios. Cuando usted ora, cuando ya está listo para la cama, listo para dormir, cosa que empieza, Padre nuestro que está en... Amén. ¡Pum! Ahí quedó. Yo soy carne también. Para servirle a Dios hay que luchar con la carne. Y si hay algo que pedirle a Dios es que nos ayude a no dejarnos engañar del diablo. Porque el diablo nos dice, hoy pueden dormir. Entonces mañana le dice, si ayer dormiste, hoy también. Y pasado mañana le dice, total, si ya lo estás haciendo, sigue haciéndolo. Y entonces en 2 meses, cuando tú te acuerdas que quieres serle fiel a Dios, le dice el diablo, ¿qué cristiano tan malo eres tú? Ahora te la vas a dar de muy santo cuando llevas 3 meses, 3 años durmiendo y ahora te quieres despertar. Sigue durmiendo mejor. No seas hipócrita. Entonces tú, si yo soy hipócrita, mejor me acuesto a dormir. Y se acuesta a dormir. Amados, en algún momento tiene que parar el bus. Y es mejor que sea ahora. Antes que vengan los días malos, cuando digas, no hay en ellos contentamiento. ¿Sabe usted por qué los niños van a la escuela? ¿Aprender qué? Aprender muchas cosas para el futuro de sus vidas. Cuando usted está aprendiendo las tablas de multiplicar que los nuevos sistemas de educación ya no las usan, pero cuando usted está aprendiendo que 1 más 1 es 2, nadie le dice a usted cuándo lo va a necesitar. Pero que lo va a necesitar algún día cuando sea para contar frijoles. Es chévere. ¿Cuántos frijoles leía mi hijo? ¿Cuántos frijoles leía? No, hay que saber contar. Pero ¿sabe una cosa? Que si usted se apasiona por Jesucristo y en este año se toma la determinación profunda de servirle a Dios, podremos lograr no solo el propósito de la iglesia: adorar, evangelizar, comunión, discipulado y ministerio. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga. ¿Qué es lo que quiere Dios que su iglesia haga y que todo cristiano haga? Adorarle, evangelizar, compartir la palabra con otros, tener comunión, estar los hermanos juntos en armonía y revueltos, juntos, y tener discipulado, es decir, aprender, que nos enseñen cómo manejar la Biblia, que nos enseñen cómo evangelizar, que nos enseñen lo que significa la muerte de Jesucristo, que nos enseñe qué es lo que he hecho cuando le he entregado mi vida a Jesús. Y ministerio es servir. Dios me salvó, me bautizo hoy porque yo deseo serle fiel a Dios, y dentro de mi fidelidad está servirle a Dios. ¿Cómo le sirvo? Lavando baños. ¿Cómo le sirvo? Predicando. ¿Cómo le sirvo? Viviendo una vida de ejemplo y compartiéndole a otros, ayudando a otros que necesitan de Jesucristo, y en la pasión que yo tengo de hacer algo, pedirle a Dios que use esa pasión para que le sea de honra y de gloria a Dios, mis amados. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Nuestra misión: predicar el Evangelio de Jesucristo, aquí, en la casa y fuera de la casa, lejos de aquí. Pero la visión: soñamos con una iglesia que gane las personas y les provea una genuina oportunidad de oración y la involucre en comunión, capacitándoles para el Evangelio a través de las células. ¿Sí o no? Esa es la visión de la iglesia. Este año nos dedicamos, por lo menos yo me dediqué, al tema del discipulado. Y no está cerrado. A todos ustedes quiero decirles que tienen un compromiso con Dios. Tomar discipulado. ¿Para qué? El discipulado le enseña a usted. ¿Y para qué usted quiere aprender? Para
para enseñar a otros. Amados, todos ustedes tienen la responsabilidad de venir los miércoles a recibir clases de discipulado. Si alguno trabaja los miércoles en la noche, que lo haga el domingo en la mañana. Vamos a ofrecerle las clases de discipulado. Pero tenemos que entrar en discipulado, dedicarle tiempo al discipulado para que podamos alcanzar a otros. Envolvernos en alcanzar discípulos, en hacer discípulos, desarrollar discípulos, porque es de la única manera que logramos impactar el mundo con el poder del Evangelio. ¿Saben? Hay muchos creyentes cristianos por ahí abandonados, tirados a su propio negocio, a su propia idea, sin tener nadie que les supervise, nadie que les confronte con la verdad del Evangelio, haciendo el Evangelio a su propia manera, y no quieren rendirle cuenta a nadie. De eso el mundo está lleno. Pero ¿sabe? Usted tiene que rendir cuentas de la misma manera que yo rindo cuentas. Todos tenemos la obligación de rendir cuentas. Por eso tenemos que estar en comunión, juntarnos, revisarnos, examinarnos. ¿Cómo estás? ¿Por qué no estás andando bien? ¿Qué necesidad hay en ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo tú puedes ayudar a otros? O sea, a mí me gusta la hermana Gloria cuando viene a hablarme de algún problema de la iglesia que está fallando. Y me gusta porque ella siempre me dice, permítame que yo lo resolucione. Eso es maravilloso, porque a veces la gente viene a darle quejas a uno, pero no están dispuestos a meter la mano y envolverse en la situación. Pero cuando alguien le dice, hay esta situación, pastor, ¿y qué tal si esto y esto y esto me permite que yo trate? Eso es maravilloso, ¿sí o no? Pero cuando solamente nos traen problemas, pero no hay solución, no se ofrecen soluciones, y cuando uno le dice, ¿por qué no tratas tú de solucionarlo haciendo esto y esto? Dice, no, es que yo no tengo tiempo. ...2014, un año maravilloso. En las manos de Dios todos los años son gloriosos. En las manos de Dios será de gran bendición. Pero ¿sabe una cosa? Para ello necesitamos dedicarnos a aprender, a crecer, darnos para que Dios nos use. ¿Deseas tú que Dios te use? Disponte a aprender. Venga al discipulado, participe del discipulado, comparte el Evangelio con otros, no te calles. No sabes cómo abrir la Biblia, no sabes cómo leer, qué texto bíblico leer, no te preocupes. Compártale lo que Dios ha hecho en tu vida, porque si Dios ha tocado tu vida, si Dios ha hecho cosas en tu vida, quiere decir que tú has experimentado a Dios. ¿Sí o no? Señor les bendiga, mis amados. Pongámonos de pie.